Eran las 4 de la mañana cuando sonó la bocina de mi celular. Contesté la llamada y al otro lado de la bocina era Daniel, que me avisaba que ya venía hacia mi casa junto con Oscar para que emprendiéramos el viaje. Inmediatamente me levanté, alisté algo de ropa y me entré a bañar. Cuando ya me había alistado, ellos no habían llegado, así que me quedé sentado en mi cama y llegaron esos pensamientos que siempre me pasan cuando voy a intentar algo nuevo. De repente imaginé que la flota se varaba o incluso que tomábamos un bus equivocado. A eso de las 4:30 de la mañana llegaron ellos. Los saludé porque me alegraba muchísimo verlos. Sin esperar más, nos fuimos hacia la avenida principal. El cielo seguía oscuro y hacía muchísimo frío aún. Nos quedamos ahí aproximadamente media hora esperando a que pasara un bus que nos dirigiera hacia la terminal y así coger transporte para salir de la ciudad. Sin embargo, nada que pasaba. Entonces, Daniel tuvo la idea de pedir un taxi a través de una aplicación. La zona en la que nos encontrábamos era muy conocida por lo peligrosa que era, por lo tanto él nos dijo que lo cubriéramos mientras él pedía el taxi. Asimismo, llegaron dos taxistas y no nos recogieron porque pensaban que era un plan de atraco. Pero como dice el dicho, la tercera es la vencida y un tercer taxista nos recogió. Él nos confesó que había sentido miedo al ver que éramos tres personas, pero aún así decidió recogernos y durante el trayecto nos contó su historia, siendo taxista nocturno. Llegando una vez a la terminal, compramos el tiquete para coger el transporte y salir de la ciudad. Aún sentado en la flota, tengo que confesar que sentí miedo. Empezaron otra vez pensamientos que me hacían sentir incómodo. Comencé a pensar que la flota podía vararse o que perderíamos el dinero para devolvernos. Pero pronto se acabaron esos pensamientos porque me quedé dormido. No sé cuánto tiempo transcurrió hasta que llegamos al destino y el conductor nos dijo parada a Villeta. Bajamos y ninguno de los tres reconoció dónde estábamos. Así que tuvimos que preguntar a la gente del lugar para llegar a nuestro destino. Como dice el dicho, preguntando se llega a Roma. Nuestro destino era un lugar lleno de vegetación, con caídas de agua. Habían dos principales. Sin embargo, la que más nos interesaba era una cascada de aproximadamente 10 metros de altura. Comenzamos a nadar de forma tranquila e incluso yo me acerqué al punto en donde caía toda el agua de la cascada para poder sentir el chorro golpeándome la espalda. Hubo un momento en el que Daniel sugirió que nos tiráramos desde una plataforma cerca a la cascada y así nos echáramos al lago. Tengo que admitir que yo sentí miedo. Sin embargo, él nos volvió a preguntar, ¿se le miden o no? Yo lo que le dije fue que si él lo hacía primero, yo iba después de él. Entonces pude ver cómo él se acercaba a las piedras alrededor de la cascada, en donde había un tronco inclinado que servía como escaleras para poder subir a una piedra desde donde la gente se podía lanzar. Se acercó y, sin mayor preocupación, pudo llegar a la plataforma. Ahí se quedó unos segundos mirando hacia abajo, nos saludó y después saltó. 5 segundos de tensión se rompieron cuando vimos su cabeza emerger del lago. Sabía que me tocaba a mí. Yo me acerqué con miedo. Trataba de sostenerme del tronco para subir, y mientras lo hacía sentía mi cuerpo pesado. Se me dificultaba poder escalar, y de un momento a otro comencé a arrepentirme de mi decisión. Con mucho esfuerzo logré llegar a la plataforma, y allí me quedé aproximadamente unos 10 segundos viendo hacia abajo. Podía ver la gente y se me hicieron como hormiguitas nadando en medio de un charco. Entonces llegaron otra vez esos pensamientos. Me imaginé que podía caer mal, que podía golpear una piedra en el fondo. Sin embargo, sus pensamientos se volvieron a interrumpir con el deseo de intentarlo porque sabía que esto no podía hacerlo todos los días. Así que tomé aire, respiré y tomé impulso y, sin pensarlo tanto, salté. Lo que vi durante el trayecto fue cómo el lago se acercaba a gran velocidad hasta que finalmente me rodeó por completo. Fue en ese momento que empecé a decidir hacer cosas que me dieran miedo, porque la experiencia es en realidad muy satisfactoria. Y desde ese día empecé a intentar cosas nuevas, no solo en un ámbito físico, también en el laboral y en el académico.